Hola, ¿me escuchan? Buenas Hola, tardes. licenciado. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Bien ustedes? ¿Cómo vamos? Todo bien. Todo bien. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Perdonen que no les había, no había abierto todavía la sesión, pero me atrasé un poquito con un paciente, entonces, pero ya estamos por acá. Ok, les voy a ir pidiendo que vayan encendiendo su cámara para poder, eh, vamos a ver, ok. Estoy sin luz en la colonia. Ok, está bien, no hay ningún problema. Ok, bueno, quiero empezar hablando acerca de, ¿vieron el comunicado de la universidad? Sí, ¿verdad? Sí. Así que para nada movimos el examen, pero bueno. Pasa. Como dicen, hasta en las más mejores familias pasa. Ok. Bueno, miren, igual, vamos a aprovechar que este martes vamos a tener clases, porque si hay clases, no quiere decir que le voy a dar feriado, ¿ok? Porque yo necesito avanzar, ¿ok? Así que, si bien es cierto, el examen no lo tuvimos el martes, pero clases siempre las vamos a tener. Hoy vamos a trabajar un poco, bueno, vamos a darle el último tema ya a la situación al tema que estábamos desarrollando el martes. Y hoy les doy la explicación para el trabajo de los casos de las normas AP, perdón, de las consideraciones éticas, ¿ok? Pero les voy a dar como vamos a tener clases el martes, igual entonces les voy a dar el fin de semana para que lo puedan trabajar. En el campus todavía va a parecer como que se entrega hoy, pero tranquilos, pues como les digo, en vista de que sí vamos a tener la clase el martes, entonces tenemos esa clase extra. Ese día voy a aprovechar para poder hablar acerca del tema de ética y también empezar a hablar un poquito ya acerca del tema de entrevista. ¿Ok? Porque esa es una habilidad que yo requiero, me urge que la tenga. Eso quiere decir que el martes 11 que nosotros nos veamos en la universidad para el examen, la primera hora la vamos a dedicar para trabajar en el examen y la segunda hora para trabajar en la entrevista. ¿Estamos? ¿Clarísimos hasta acá? Sí, licenciado. Perfecto. Ok. Denme un segundo para poder ir avanzando acerca de esto. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta. Todos claros. Licenciado, entonces los casos se van a subir el martes, los vamos a resolver, vamos a trabajarlo el fin de semana y el martes los vamos a subir. ¿Correcto? Correcto. Ok, vamos a ver. Ok. Presentaciones. Listo. Ok. Lo otro que les iba a decir. Jóvenes, necesito que se pongan a buscar a su paciente.
¿Quiénes ya la vez pasada les pregunté quiénes lo tenían y mejor voy a reformular la pregunta y les voy a preguntar quién ya lo tiene. ¿Quién ya? Para que levanten la manito por ahí. ¿Quién ya? A ver. Alejandra, Cloris, Carla. Además, yo sé que tengo por aquí un par de madres. Gina, bien. Yo sé que tengo un par de madres por acá, así que ahí búsquenlas y negocien con ellas. ¿Quién tiene el Kelly? Disculpe, es que no escucho, mi internet está mal. ¿Quiénes ya tienen su pacientito? Una pregunta, licenciado. ¿Hasta qué edad es la edad del niño? 4 años a 6 años, 8 meses. ¿Vamos? Leo el chat. Una pregunta, Jimmy. ¿no importa que sea un niño extranjero como de otra nacionalidad? Si tiene, o sea, si habla bien español, perfecto. Sí, habla español. Sí, no hay ningún problema. Ok. Mientras, como les digo, mientras el idioma de aplicación sea español, no hay problema. Perfecto. Angélica también, Jensen también. Pregunta de Didi, ¿se puede realizar el examen por el celular? Y Lisbeth, ¿el examen será en línea? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Alguien que me ayude contestando? Presencial. Presencial. Gracias. Ok, Licenciado, adelante. el niño, ¿cuándo se tendría que preparar? Porque es lo que me estaba preguntando la madre de familia. ¿Cuándo se va a evaluar? ¿Cuándo se llevaría el niño? No, ¿cuándo se llevaría el niño y a dónde? Si es en la universidad o a dónde se llevaría el niño para la entrevista. Miren, en el caso de la entrevista, ok, voy por partes. En el caso de la entrevista hay 2 momentos importantes, porque la entrevista se va a hacer en 2 partes. La primera es solo con la madre o padre y de ser posible ambos, mucho mejor. ¿Ok? Eso es algo que vamos a ver el día martes, pero ya que surgió la pregunta, se la respondo. Y la segunda entrevista ya es con el niño. ¿Ok? Porque la primera entrevista le va a dar a usted una información relevante para poder hacer el rapport con el niño. Eso es algo que vamos a ver la otra semana. O sea, hay 2 momentos de entrevista. ¿Cuándo va a ser? Yo les voy a dar las fechas en específico. No hay un día en específico, sino que ustedes lo pueden trabajar según lo que ustedes consideren. O sea, según su disponibilidad de tiempo también de su paciente. Y el lugar, miren, estoy todavía por confirmar 2 cosas, porque el CAPS, el Centro de Asistencia Psicológica, ya entró en funcionamiento, que no se contaba antes con esto, el periodo anterior. Entonces, hay 2 opciones. Podría ser ahí en el CAPS o en el CEM, en el Centro de Evaluación y Medición Psicológica, ahí en el 4º piso. O la otra opción es en casa de la persona que usted va a evaluar. Pero, tranquilos, sin estresarse por ese tema. Esta semana que viene lo vamos. Ariel, adelante. Ariel, levantó la mano, pero yo no lo escucho. No, Lee, cuando preguntó si ya teníamos el niño. Ya. Ok. Gracias. Gina. Una consulta, mire, en el caso de que la madre no pudiera ir podría ir otro familiar del niño. Miren, en el caso de la madre, ese sí es no negociable. A menos que el niño nunca conoció a la mamá, que la mamá falleció y que tiene otro cuidador. Ahí sí. No, ella vive, o sea, la mamá, es que la mamá a veces no tiene tiempo, pero igual vive con una tía también. Entonces, por eso, de no poder ir la mamá, podría ir la tía. Preferiblemente la mamá. Y si usted, porque esa es otra información que usted podría captar, porque de repente si la tía es quien pasa
mucho tiempo con el niño, pues podría entrevistar a ambas, pero imposible Ese saltarse, es el caso de que él vive con ella, con la tía también. pero como les digo, ahí sí, eso sí es imposible que nos saltemos la barda de la mamá. Podemos complementar con la información que nos dé la tía, eso sí, pero no podríamos dejar a la mamá de lado. Perfecto. Gracias. Gracias, licenciado. Jeffrey. Bueno, licenciado, consulta. Esa era mi consulta más que todo, que el lugar, porque yo estaba buscando, pero el padre y la madre me preguntan que dónde sería, la hora y para más que todo ellos brindar la disponibilidad, porque a veces usted sabe que o la madre o el padre trabaja o ambos trabajan y a veces a ellos se les dificulta el lugar y y la zona, pues más que todo, y como es un niño de 6 años, usted sabe que es bien delicado ese asunto, que se lo van a prestar a uno, Claro. No, a y que tengan poca o mucha confianza. usted no puede hacerse responsable del niño, tiene que ir la madre o el padre. Exacto. Ok, Exacto, mire, más que todo el lugar, por eso. no hay, como les decía, no hay un horario en específico. Ok, ustedes pueden programarlo según su conveniencia. Claro que no lo va a entrevistar a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Hay horas Licenciado. prudentes también, pero lo que les quiero decir es que el lugar, déjenlo en un asterisquito ahorita. Hoy voy a la universidad, entonces ahí voy a averiguar hoy bien lo del CAPS. Pero lo de la hora, eso queda totalmente a su criterio. Yo les puedo recomendar que lo que me ha funcionado un montón para los padres que trabajan es atenderlo un sábado. Un sábado por la mañana, por la tarde, que generalmente no trabajan. ¿Carla? Perdón. Espérame, que Miguel Ahorita. tiene la mano levantadita de ratitos. Después le doy la palabra. Miguel. Sí, licenciado, gracias. Es que solo tenía dos preguntas. Bueno, solo para clarificar, entonces van a ser dos encuentros que vamos a tener con el niño, ¿verdad? O sea, van a haber dos entrevistas. Las dos van a ser con los papás presentes. Sí. Ok. Una va a ser Ujú. solo con los papás sin niño, la primera, y la segunda va a ser Ajá. con el niño y los papás. Ok, y la otra pregunta sería, ¿habría algún problema con que el niño fuera familiar nuestro? Sí. No Ok, puede ser tiene que familiar ser, suyo. Y eso es algo ok, que vamos a ver con el tema de consideraciones éticas. Lo que puede hacer ok. ahorita es que puede intercambiar con algún compañero suyo. Ah, ok, Ujú. entiendo. Ok, bueno, muchas gracias, Lick. Carla y después Alejandra. Licenciado, yo aquí tengo 4 niños que quieren ser evaluados. Entonces, si Vaya, quieren compañeros. así que pónganse pilas ahí. Gracias, Carla. Alejandra. No, Lick, solo para dejar en claro, si tenemos algún familiar, podemos intercambiar entonces. Entonces, porque yo tengo un familiar, no sé si alguien y en el grupo hablamos para Sí, intercambiar familiares. sí, ahí se ponen ustedes en comunicación y de repente el niño que un compañero pueda conseguir lo pueden intercambiar. Ariel. Sí, Lick, dos cositas. Una, entonces el martes sería el examen y la entrevista, ¿verdad? Martes 11, no martes 4. Martes 4 es virtual todavía. Ajá. Y la otra es de que, fíjese que se le iba a preguntar si había un grupo en el cual yo no estaba, en el de la clase. Pues yo tampoco, pero le puede pedir ahí a sus compañeros que se lo manden. Sí, si pueden compartir el enlace, por favor, en el chat, se lo agradecería mucho. Solo eso, Lick. Gracias. A la orden. Ok. ¡Ay, primo! Ok. Entonces, si no hay más dudas, empecemos la clase de hoy. ¿Ok? Y al final lo voy a dividir en salas para poder asignarles el caso que ustedes van a revisar. Ok. Retos, fundamentos. Ok. Pim, pim, pim.
Ok. ¿Lograron revisar el video ya subido lo pudieron revisar nuevamente para ese tema de la confiabilidad? ¿Les quedó todo claro? Sí, sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar acerca del siguiente tema que es la validez, porque nosotros hemos estado hablando de confiabilidad. 1, 2, 3, 4. Ok, tenemos 4 casos. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, 4. Ok. Les decía que vamos a empezar, vamos a continuar hablando de la validez. ¿Ok? Solo me confirman que están viendo ya pantalla. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Cuando nosotros hablamos de confiabilidad, habíamos hablado de que, si quieren pueden ir apagando sus cámaras. Hablábamos acerca que la prueba, para que una prueba sea confiable, nos debe dar resultados consistentes a través del tiempo. Pero ahora vamos a hablar de otra de las medidas vitales en el proceso de elaboración de pruebas, que es la validez. En el caso de la validez, hace referencia a aquel primer momento que hablamos acerca de Cattell y la medición de las habilidades mentales en aquel momento. En el caso de Cattell, pues estaba tratando de evaluar habilidades mentales, pero las estaba tratando de medir a través de atributos físicos. Y eso realmente no es posible, porque no está midiendo entonces aquello que queremos medir. Y eso al final es la validez. Ahora, antes de que un instrumento sea válido, primero necesitamos que sea confiable, que por eso empezamos a hablar acerca de lo anterior. Pero la prueba es válida cuando nosotros entendemos que las inferencias, o sea, los resultados que nosotros podemos obtener a partir de esto, se hagan a partir de aquellas que son apropiadas, significativas y útiles. Eso quiere decir, un instrumento va a ser válido cuando logra hacer aquello para lo cual fue concebido. Eso quiere decir, pongámoslo en ejemplos, eso quiere decir de que un termómetro es válido en la medida que mida la temperatura corporal de una persona. Una báscula va a ser válida en la medida que pueda medir el peso de un individuo. Un taímetro va a ser entonces válido en la medida que pueda evaluar la estatura de una persona. Eso quiere decir, si lo aplicamos ya a las pruebas psicológicas, que una prueba va a ser válida si mide aquel constructo que pretende medir. Si la prueba de inteligencia que queremos evaluar realmente mide inteligencia. Si realmente la prueba que nosotros queremos utilizar como una prueba de personalidad realmente mide esto. Pero hay 3 tipos de validez que nosotros debemos de verificar. Vamos a empezar por la primera, que es la validez de constructo. Antes que nada, ¿qué es un constructo? A ver, a ver, Catherine Velázquez. ¿Qué es un constructo? No lo tengo claro. Ok, perfecto. Gracias, Catherine. Vamos a ver a Vanessa González. ¿Qué es un constructo? Un constructo es como relaciones lógicas entre conceptos, por decirlo así. O sea, para comprender un problema determinado. Ok.
Se los explico más fácil. A ver, cuando yo les dije, ¿qué es medición psicológica? Yo les di un concepto, ¿cierto? O sea, yo vine y les expliqué en palabras qué significaba la medición. ¿Ok? O sea, en algunos casos yo les expliqué acerca que el concepto viene de una raíz etimológica, etcétera, etcétera. Pero un constructo, porque a veces se tiende a utilizar de manera indistinta, un constructo hace referencia a un concepto teórico que se desarrolló específicamente para poder entender ese problema. Como por ejemplo, la inteligencia es un constructo, ¿verdad? Porque se puede evaluar, se puede entender, es una teoría, sobre todo para poder entender las capacidades mentales de un individuo. Y bajo la sombría de inteligencia, bajo el constructo de inteligencia, es que se entiende toda esta conceptualización. O sea, un constructo es un concepto que se hizo específicamente para poder estudiarlo. Eso quiere decir que la validez de constructo es que realmente las pruebas que nosotros estamos midiendo evalúan, miden los atributos que pretenden medir. Porque si nosotros hablamos de atributos psicológicos, sabemos que no son fáciles de medir. Son complejos, son multifacéticos, o sea, tienen muchas caras y además de eso tienden a estar ligados a la teoría. ¿Sí se entiende? Sí, Lick. Ok. Entonces, la validez de constructo se va a basar en el significado psicológico del puntaje de una prueba y en la explicación teórica de la ejecución del sujeto. O sea, la validez de constructo es... A ver. Sé que les había puesto un ejemplo. Pero la validez de constructo es, por ejemplo, se han fijado que nosotros, cuando se hace un examen de sangre y se hacen los triglicéridos, hay ciertos valores en los cuales usted podría determinar que tiene alto, bajo o medio los triglicéridos, ¿no? O dentro de lo esperado. Esos son los constructos. Eso es esto que hablábamos, hablar acerca del significado de este puntaje. O sea, porque nosotros hablábamos que la medición es asignarle un puntaje numérico a un constructo. Y la validez de constructo es aquel espacio que la prueba se puede interpretar a partir de ello. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces aquellos aspectos principales? En primer lugar, tenemos que entender que debemos especificar el dominio de las conductas observables. La inteligencia, si usted piensa en el constructo de inteligencia, no se puede medir, o sea, no se puede tocar. La inteligencia yo no puedo venir, palparla y decir, esta es la inteligencia. No, ¿verdad? Yo puedo entender que la inteligencia se puede observar en algunos casos. Como por ejemplo, si yo hablo de inteligencia artística, puedo entender que hay algunas personas que pueden tener mucha facilidad para la pintura, poesía, escritura, etcétera, etcétera. Si pienso en la inteligencia de tipo sinestésica corporal, podría entender que el cuerpo, que la persona se mueve fácilmente, que tiene gracia para poder hacer ciertas actividades o que tiene mucha facilidad para poder hacer ciertas actividades. ¿Ok? Eso es el constructo y la conducta observable de dichos constructos. Otro aspecto principal de la validez de constructo es determinar hasta qué punto todas o algunas de esas conductas correlacionan entre sí. Por ejemplo, si ustedes piensan en inteligencia, ¿qué se les viene a la mente?
quiero que me digan un par de ejemplos. ¿Qué se les viene a la mente? Una persona que sepa actuar en determinada situación, para mí es inteligente. Muy bien, que sepa actuar en determinada situación. ¿Qué más? Que sepa resolver los problemas. Que sepa resolver problemas. ¿Qué más? Quiero unos 5. Capacidad de aprendizaje. ¿Perdón? Capacidad de aprendizaje, Lick. Capacidad de aprendizaje. Yo le agregaría ahí capacidad de adaptación. ¿Qué más le agregarían ustedes ahí? Aprendizaje de memoria. Memoria. Muy bien, ahí quedamos. Generalmente las personas, no sé si se han percatado, que hay personas que, por ejemplo, se les facilita, porque son individuos, y lo que hablamos de inteligencia, que de repente son muy fáciles para adaptarse a situaciones nuevas, resuelven problemas rápidamente y tienen capacidad de aprendizaje muy rápido. Y esos 3 componentes que acabamos de decir correlacionan muy bien. Pero de repente la persona, de la misma persona que estamos hablando, quizás no es tan ávido al momento de aprender, de memorizar ciertas cosas. Entonces podemos entender que los primeros 3 constructos que hablábamos, aprendizaje, capacidad de adaptación, capacidad de resolución de problemas, esos correlacionan bien, pero de repente memoria puede ser que para este individuo no correlacione bien. ¿Se entiende ese aspecto? Sí. Perfecto. Ok. Y el último punto es que debemos de entender si algunas o todas las medidas de las conductas que nosotros estamos queriendo medir realmente miden el constructo. Porque vaya, imaginemos los cuatro aspectos que acabo de mencionar. Y yo también vengo y le agrego la talla de la cabeza. Porque nosotros pensamos que a mayor tamaño de cabeza, mayor tamaño de cerebro y por eso es más inteligente. ¿Ustedes creen que ese último aspecto realmente mide la inteligencia? En la actualidad, no. ¿No? ¿Qué? Que no por su talla de la cabeza sea más, o que tenga más capacidad de almacenaje, digamos, ¿verdad? No quiere decir que sea más inteligente una persona que tiene una cabeza grande a una persona que tiene una cabeza más pequeña. Exacto. No es como que fuera, digamos, una USB grandota. Ok. Entonces, para resumir, debemos de entender que deben de existir especificaciones de las conductas observables, determinar hasta qué punto todas o algunas de esas conductas se correlacionan entre sí y finalmente precisar si algunas o todas las medidas de esas conductas actúan como si midieran el constructo. ¿Carla? Licenciado, en el aspecto anterior, el tercero, yo entendí el ejemplo, ¿verdad? Que no porque tenga la cabeza grande tiene más capacidad de aprender. Pero al leer el principio no entiendo. Entonces, sí entiendo el ejemplo, pero no me capta la idea del aspecto de la escritura, no sé cómo explicar. Precisar es como determinar, ¿sí? Como asegurarse que lo que nosotros estamos midiendo realmente es parte del constructo. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Ok. El propósito de la validez del constructo es de validar la teoría subyacente asociada al sistema de evaluación y a la medida misma. O sea, en español es la validez de constructo, en primer lugar, debe de apoyar el sistema de evaluación y a la medida como tal de lo que nosotros queremos medir. Los constructos son los que determinan qué conductas deben seleccionarse para su observación y la situación
en la que ésta será aplicada. O sea, si lo que queremos medir es inteligencia, no me puedo ir a medirle el tamaño de la cabeza. Si lo que quiero medir es aptitud física, no le voy a ir a medir nada más la palma de las manos. O si lo que yo quiero medir es personalidad, pues no le voy a ir a leer la palma de las manos. Ni, como he visto, hay algunos ahora que ya la lectura de la palma de la mano está, ya está sobrevalorada. Ahora le leen la planta de los pies. Eso quiere decir de que lo que nosotros queremos medir debe seleccionarse y los constructos van a darnos esta significación. Y la prueba, el último punto, la prueba suficiente de la validez de constructo es que las medidas de constructo se comporten como se espera. O sea, que vamos a obtener resultados del individuo asociados con lo que nosotros esperamos. Si una persona es inteligente, pues vamos a ver que tiene capacidades resolutivas de problemas. Si es una persona inteligente, puede adaptarse a distintas situaciones y puede solventar dificultades, entre otras cosas. ¿Estamos bien? ¿Dudas sobre validez de constructo? En pocas palabras, validez de constructo es realmente medir lo que pretende medir. Medir aquellas conductas observables de ese constructo que nosotros queremos medir. ¿Estamos bien? Sí, claro. Ok. Sí. Siguiente punto es la validez de contenido. La validez de contenido está determinada por el grado en que las preguntas, las tareas o los reactivos de una prueba son representativos del universo de conducta cuyo muestreo se diseña la prueba. Se los leo. Es la representatividad o adecuación muestral del contenido del instrumento de medición. Es decir, es una clara descripción de conducta, del dominio de conductas de interés. O sea, si nosotros determinamos que la validez de constructo va a tratar de medir eso que nosotros queremos evaluar, también debemos de entender que no es posible evaluar ese constructo en su totalidad. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que me digan unos 5 ejemplos más de personas que no han participado. ¿Qué más se les viene a la mente cuando piensan en inteligencia? Alguien que tiene la capacidad de pensar más allá de lo común. Pensar más allá de lo común. ¿Qué más? Velocidad de procesamiento. O sea, procesa las cosas más rápido. Procesa mucho más rápido, entiende más rápido. Muy bien, ¿qué más? Mejor capacidad de almacenar información, Lick. Mejor capacidad de almacenar información. ¿Qué más? Unas 2 más. ¿Ustedes no creen que el académico es algo inteligente? ¿Eso quiere decir la capacidad académica? ¿No? Sí, sí. Sí, totalmente. Las notas, ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad de un individuo. Vaya, por ejemplo, a mí me gusta, creo que todos saben que me gusta mucho el deporte. Y en los últimos meses hemos observado que un montón de estrellas, superestrellas a nivel mundial, han hecho sus retiros. Roger Federer, Tom Brady, bueno, ya regresó Tom Brady, Serena Williams, que son realmente atletas impresionantes. Entonces, que son tenistas. Entonces, ese tipo de habilidad es un tipo de inteligencia, la inteligencia corporal.
por ejemplo, porque ellos tienen mucha facilidad para poder, por ejemplo, tener coordinación visomotriz, capacidades cognitivas aplicadas al deporte, estrategia, saben cómo utilizar su cuerpo. Todo eso es inteligencia. Entonces, todo eso forma parte del constructo de inteligencia, pero en una sola prueba no podría medir todo esto, ¿cierto? Cierto. ¿Cierto? ¿Se imaginan una prueba que quisiera medir todo lo que acabamos de medir? Si solo la PAA, vaya, imaginemos la PAA, que es una prueba que mide aprovechamiento académico. Se tardan cuatro horas en contestarla. Imagínense que querramos medir todo lo demás, que querramos medir memoria, capacidad resolutiva de problemas. Entonces, la validez de contenido es que lo que yo estoy midiendo de ese constructo, debemos de entender que esa es una parte, es una muestra de todo el dominio de conductas que puede tener un constructo. O sea, la validez de contenido, en pocas palabras, tiene como objetivo demostrar que los reactivos de la prueba que tenemos son una parte de un universo, son una parte de una muestra de un contenido que a veces es virtualmente infinito. La inteligencia es, o sea, imagínense todo lo que comprendería para poder evaluar la inteligencia. Sería sumamente complejo. A eso nos referimos entonces con la validez de contenido, que entendamos que es una parte de este mar de información. No existe, ¿verdad?, un modo en específico que nosotros podamos cuantificar la validez de contenido, por lo cual esto no se expresa, no se puede entender como un coeficiente de validez. Por eso entra en juego la técnica que hablábamos anteriormente de confiabilidad, que era la de los jueces. Los jueces, eso quiere decir de que son personas. A ver, cuando yo les digo un juez, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? Juzgar. Una persona que revisa el caso. Una persona que revisa el caso. ¿Qué más? La que determina qué castigo aplicar. ¿Qué caso aplicar? ¿Qué más? Alguien totalmente neutral. Alguien neutral. ¿Qué más? Alguien que analiza y evalúa. Alguien que analiza. Todavía no le han pegado al punto que quiero que le peguen. Validación vía interjueces, Lick. Validar un ítem. Sí, eso es lo que vamos a ver. Pero quiero que piensen, cuando ustedes piensan un juez, imaginemos un juez, es literalmente alguien que lleva a cabo un juicio, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa persona, ese juez, es un experto en esa materia, ¿cierto? Generalmente maneja las leyes, maneja los códigos, maneja otras experiencias previas que ya ha tenido. Eso quiere decir que es una persona virtualmente experta en ese tema que estamos explorando. Si volvemos al tema de juez, estamos hablando de un tema de tipo en materia judicial, pero hay jueces en un montón de cosas, como por ejemplo, el juez de tenis, por ejemplo, hablando, ya que estamos hablando de deporte, un juez de tenis, que es un experto en las reglas. Puede ser un juez de línea, por ejemplo, en un partido de fútbol. Puede ser un juez que celebre o que lleve a cabo matrimonios. Es un experto en contracción de nupcias. O sea, un juez es un experto entonces, es una persona competente en esa temática. Y por ende, este juez puede comprender de que lo que me está preguntando la persona a través de esas pruebas realmente pretenden medir el contenido de los reactivos. O sea, pretende medir lo que quiere medir. Y por eso, como les digo, la validez de contenido no es
un coeficiente como tal. No hay una prueba estadística, sino que se valida por medio de jueces. ¿Estamos? Sí, Lick. Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ok. La validez referida al criterio o validez predictiva es aquella que se demuestra que la prueba es eficaz para estimar el desempeño de un examinado en alguna medida de resultado. O sea, lo que queremos es utilizar este instrumento para estimar a futuro una conducta a la que se llama criterio. Eso quiere decir, por ponerles un ejemplo, si yo les aplico un examen, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pretende ayudarme con esta validez referida al criterio o predictiva es que me va a tratar de dar un resultado posterior. O sea, me va a tratar de estimar cómo es esta persona respecto a un funcionamiento posterior. Este enfoque entonces se va a dividir en dos, que es la validez concurrente y la validez predictiva. La validez concurrente es que las medidas de criterio se obtienen más o menos al mismo tiempo que las puntuaciones de la prueba. Eso quiere decir que esto es en el momento de la evaluación. O sea, los resultados son válidos en el momento que se lleva a cabo la evaluación. Y la validez predictiva es cuando estas medidas del criterio, o sea, del constructo, se recaban en el futuro. Por lo general, meses o años después de obtener las puntuaciones de la prueba. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en el caso de WIPSI que hay unos valores que se denominan intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza son, ustedes han escuchado, voy a llevarlo pasito a pasito. ¿Ustedes alguna vez se han aplicado una prueba de inteligencia? No. ¿Nunca? ¿Nadie? No, Lick. ¿No? Ok. Le explico. Cuando aplicamos una prueba de inteligencia, el resultado que nosotros obtenemos es un CI, que es la capacidad intelectual. El CI hace referencia a un valor que, si ustedes recuerdan, lo pusimos en las diapositivas anteriores, que va desde 60 puntos hasta 140, que entre 90 y 110, pues son puntuaciones esperadas, es dentro del promedio. El CI, entonces, en el caso de estas pruebas como WIPSI, WISC, nos dan lo que es conocido como un intervalo de confianza. El intervalo de confianza hace referencia a dos valores, como por ejemplo, si usted obtuvo un CI de 100, le diría el intervalo de confianza que es entre 90 y 110. ¿Sí? O sea, usted obtuvo un puntaje de 100, su CI es de 100, y el intervalo de confianza le diría que su puntaje es entre 90 y 110. O sea, lo que está tratando de establecer es que más adelante, si le volviéramos a aplicar la prueba, tendríamos un puntaje que se aloja entre 90 y 110. Y a eso nos referimos con la validez predictiva. ¿Se entiende? Sí. Sí, Lick. ¿Clarísimos? Muy bien. Ok. Ahora, con eso terminamos la presentación de validez. Hablábamos de validez concurrente, validez predictiva, pero al final todos los temas de validez apuntan a que
Lo que nosotros queremos es que la prueba mida lo que debería de medir. ¿Ok? Ahora, veamos en términos generales. En términos generales, cómo se clasifican las pruebas. Hay seis tipos de clasificación de pruebas. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ok? Porque en el caso de la primera, que va a depender de la interpretación, la segunda de su forma de comparación, la tercera de finalidad, la cuarta de su modo de aplicación, quinta forma de aplicación y sexta área del comportamiento que mide. El área de clasificación más frecuentemente utilizada es esta última. Por ejemplo, si yo les digo, porque ustedes se van a ir acostumbrando a esta clasificación, que generalmente la mayoría de personas clasifican las pruebas acorde a lo que miden. Por ejemplo, hay pruebas de inteligencia, hay pruebas de personalidad, hay pruebas de depresión, pruebas de ansiedad, pruebas de estado de ánimo, pruebas de motricidad, etc. Ese es el área del comportamiento. Y así es como en la universidad se enseña. Pero realmente puede clasificarse según la necesidad que nosotros tengamos. En primer lugar, vamos a la primera, que es según la interpretación. La interpretación, hay dos maneras que nosotros nos vamos a encontrar, que son las pruebas objetivas y las pruebas subjetivas. Por ejemplo, en el caso de las pruebas objetivas, tienen una forma de comparación. Por ejemplo, si yo le digo que su CI es de 100, en el caso de la escala de Wise, porque ustedes son adultos, ¿verdad? Y para adultos es Wise, su escala es de 100, su CI es de 100 y se ubica usted en el percentil 50. Percentil, ya lo vamos a ver más adelante, significa dónde se ubica usted con respecto al resto de la población. Eso quiere decir que de 100 personas, usted se ubica en la posición 50, o sea, dentro del promedio. Eso quiere decir que las pruebas objetivas nos permiten establecer comparación. Nos permiten establecer comparación en cuanto a la norma, o sea, cómo se comportan las personas en general, y también en cuanto al criterio, o sea, a la medida de lo que nosotros estamos tratando de evaluar. Sin embargo, las pruebas subjetivas no nos permiten hacer comparaciones, porque las pruebas subjetivas generalmente están asociadas con una interpretación de tipo cualitativo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esa primera parte? Sí, dijo de forma cuantitativa. La objetiva sí, la subjetiva de manera cualitativa. Listo. Okay. Sí, ahí sí. Ok. Siguiente es según la finalidad. Según la finalidad, pueden ser pruebas de detección, o sea, que lo que queremos es realizar una caracterización de este elemento que queremos medir, de investigación, que generalmente tienden a ser exploratorios, de tipo diagnóstico, que generalmente son pruebas que lo que buscan establecer es un diagnóstico psicológico, de selección de personal, por ejemplo, pueden ayudarnos a establecer habilidades que nosotros queremos en específico acerca de un puesto de trabajo. O, por ejemplo,
de tipo de predicción, como los que acabamos de ver, de validez predictiva, sobre todo para las personas en puestos de trabajo. Esta prueba, las pruebas predictivas, tienden a ser muy valiosas. En el ámbito clínico, por ejemplo, las de predicción y las de planeación de tratamiento, así como de intervención, son muy valiosas porque nos permiten establecer un patrón de predicción en cuanto al tiempo, en cuanto a cómo se va a comportar una persona más adelante, qué es el tratamiento que necesita o qué tipo de intervención es la que necesita, o el tipo de valoración del cambio. Pero algo importante que quiero que ustedes tomen en consideración, independientemente del objetivo de evaluación, la finalidad de toda prueba es tomar decisiones. Porque usted va a aplicar una prueba no porque no sé qué hacer con el paciente, ya no sé qué más hacer, está en consulta y ya no sé qué más, no tengo ni la menor idea. No, una prueba siempre se va a aplicar porque tiene un objetivo y sobre todo detrás de ese objetivo vienen distintas decisiones por tomar. ¿Ok? Siempre deben de tomarse en consideración. Nunca vamos a explorar algo o no lo vamos a aplicar solo porque sí, solo porque ya no tengo nada más que hacer, sino que yo lo aplico porque hay una toma de decisiones posterior. Según el modo de aplicación, antes de avanzar, hasta aquí, ¿vamos bien? Licenciado, en la Adelante. prueba de detención es como buscar si hubo un abuso o algo que no quiera decirse a simple vista. Sí, o pueden ser, por ejemplo, de detección, por ejemplo. Imaginemos ahorita estas personas ahorita que están pasando por problemas ahí, toda esa zona de la Guillén y todo eso, que están pasando por un problema de vivienda, ¿verdad? Que no pueden solventar. Imagínense que lo que nosotros queremos con la aplicación de esa prueba es una detección rápida si está con alguna sintomatología asociada con ansiedad. Entonces podríamos aplicar una prueba de detección. No me va a permitir hacer un diagnóstico formal como para decir, sí, las personas que se les aplicó la prueba tienen trastorno de ansiedad. No sé si me entienden ahí la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Es como que en la detención es algo que está pasando, no que es permanente, licenciado. ¿Cómo? En el ejemplo que nos acaba de dar, como en la prueba de detención, es como que está pasando en el momento, mientras que en el diagnóstico es un proceso que viene recurriéndose de hace tiempo atrás. No tiene tanto que ver con tiempo, sino con el alcance. Por ejemplo, vaya, se los pongo, creo que se les hace más fácil cuando se los explico primero con términos médicos. Por ejemplo, una prueba de detección de una anomalía es que venga el médico y, por ejemplo, le pide que abra la boca, que saque la lengua, porque le mira la coloración, le mira la forma. O, por ejemplo, le ve los ojos, le ve los oídos, la nariz, etc. ¿Sí? Es una prueba de detección. Porque va a decirme como, por ejemplo, veo mucha mucosidad, entonces esto es un indicio que probablemente usted lo que tiene es una gripe, ¿sí? Pero un diagnóstico médico se tiene que llevar a cabo, por ejemplo, cuando a usted le aplican, por ejemplo, unos rayos X. Y en los rayos X se observa que usted tiene una fractura. Entonces, eso es un examen diagnóstico, que sí me está validando que sí, que lo que tiene usted es una fractura. Los otros son de detección, o sea, son como en términos de alcance, son más cortos que los de diagnóstico. Son menos potentes, por así decirlo. Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, en las dos diferentes.
Ok. Avancemos entonces al modo de aplicación. Porque hay aplicaciones que son de lápiz y papel, por ejemplo, que son las que vamos a utilizar. En el caso de las segundas que son orales, o sea que yo le puedo leer a la persona, yo le puedo ir leyendo o podemos ir realizando como una conversación. En este caso de manipulación o de ejecución, que para el WIPSI vamos a tener tanto de lápiz, oral, manipulación, que son mixtas, o sea que involucran varios aspectos. Y finalmente tenemos las computarizadas. Finalmente las computarizadas son aquellas principalmente de tipo de selección de personal. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les han enviado un paquete de prueba por el correo electrónico de una empresa que ustedes la contestan y luego envían el resultado de esa manera? ¿Nadie ha pasado todavía por eso? Yo no. ¿No? Adelante. Que me dijeron leak, pero no. Ok. Este es según el modo de aplicación. Pero la forma de aplicación pueden haber tanto de tipo individual, como las que vamos a ver ahorita. Pueden haber colectivas, como las que ustedes van a ver en medición 4. Y pueden haber mixtas, una parte colectiva y una parte individual. O que se pueda aplicar de manera tanto individual como colectiva. Y finalmente, según la área del comportamiento que miden, ya vimos el modo, forma, ahora vamos al área del comportamiento o según el atributo que evalúan. Por ejemplo, hablando específicamente de medición psicológica, hay pruebas del área educativo-intelectual. Eso quiere decir que vamos a tratar que vamos a evaluar las habilidades que tiene un individuo con respecto a las necesidades y a la capacidad en términos educativos, o las pruebas de área clínica que permiten evaluar trastornos como trastornos del estado de ánimo, trastornos sexuales, trastornos de tipo de abuso de sustancias, etc. Y la última categoría, que es la prueba de áreas de selección y orientación vocacional y laboral, como por ejemplo aquellas que miden habilidades relacionadas con un puesto en específico o con una carrera en específico. ¿Estamos bien? Creo que esta es la última. Sí, acá poquito. ¿Dudas hasta este último punto sobre la clasificación de las pruebas? Claro, Lick. Todo claro. Ok. Consulta, Lick. ¿Por qué las vocacionales computarizadas, como usted decía, son tan enredadas que una pregunta lo lleva a la otra y luego así es como un retorno y así? Yo realicé una vez. Pues dependiendo de lo que quiera medir, por ejemplo, porque hay algunas pruebas esas que son principalmente así como medio enredadas, que dice usted, generalmente son relacionadas, por ejemplo, con capacidades de razonamiento o tiene algo que ver a nivel intelectual, generalmente. Porque cuando tenemos pruebas de personalidad, por ejemplo, tienden a ser como muy rápidas, de detección, o tienden a ser muy sencillas en este sentido. Por eso le digo, vaya, por ejemplo, la vez pasada vi una prueba de aplicación que lo que trataba de medir era la habilidad numérica de un individuo. Entonces, obviamente tenía varias pruebas, varios ítems, perdón, dentro de la prueba,
que hacían preguntas distintas en cuanto a la habilidad numérica. Unos, por ejemplo, eran sumas, otras eran restas, otras eran sumas y restas, otras eran sumas, restas y división, otra era suma, resta, división y multiplicación, y otras eran problemas escritos, como por ejemplo, Orlando tiene 35 melones y lo divide entre 7 personas y luego a cada persona le regala 2 melones más. ¿Cuántos melones en tu? ¿Sí? O sea, todo va a depender del atributo que nosotros querramos medir. Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, gracias. Ok. Vamos ahora a hablar acerca ya de la última parte de la introducción a las pruebas psicométricas, que son las normas de puntuación. Las normas de puntuación hacen referencia a que hay distintos tipos o distintas puntuaciones derivadas de los resultados que podemos obtener. En lo particular, nosotros, voy a marcarles los que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, que son los decatipos, los percentiles, las puntuaciones T y las edades escalares. Esos son las cuatro normas de puntuación que nosotros utilizamos generalmente. Antes de explicarles esos cuatro, voy a explicarles los otros dos que generalmente no se utilizan. Las puntuaciones típicas o las puntuaciones Z son aquellas puntuaciones basadas en la curva de Gauss, que es la curva de normalidad, que expone entonces que para cierta persona en cierto momento, esa es la puntuación que se espera. Eso quiere decir, dependiendo de la distribución normalizada. Y en el caso de los eneatipos o estaninas, hace referencia a que es un valor n que puede convertirse en cualquier valor dependiendo del lugar, la norma y el tipo de prueba. Entonces, esas dos las dejamos, digamos, por fuera porque la verdad es que nosotros no las utilizamos. Y empiezo por explicarles los decatipos. Los decatipos son valores que se van a ubicar entre 1 y 10. Generalmente, entre más cercano a 10 esté, más alta es la puntuación. Esto quiere decir, dependiendo de lo que nosotros estemos midiendo. Por ejemplo, si lo que nosotros queremos medir es capacidad intelectual, o sea, CI, entre más cercano a 10 esté, mejor es. Pero si estamos midiendo, por ejemplo, en temas de personalidad y estamos midiendo un trastorno, ¿sí? Entre más cercano a 10 esté, más probable es que ese trastorno esté. Entonces, no es que entre más alto el valor es, mejor va a ser. Porque de nuevo, ¿de qué va a depender esto? De lo que se esté midiendo. Exactamente. Dependiendo de lo que nosotros medimos, así va a ser el valor. Aplica exactamente igual con las puntuaciones percentilares, pero este valor va desde 1 hasta 100. ¿Ok? Nosotros en el caso de WIPSI vamos a utilizar percentiles. Y cuando ustedes vayan a medición 3, en Raven van a ver decatipos. Las puntuaciones T son puntuaciones... ¿Sí? Y con eso de los percentiles no era que lo ubicaba uno para salud. Gracias. Para, por decirlo así, compararlo con la media, no era algo así. No le entendí bien la pregunta. Sí, el de los percentiles no era como para colocarle la puntuación a uno y compararlo con la media, algo así era, ¿o no? Exactamente. Y los decatipos funcionan igual, porque nos permiten establecer un criterio, o sea, nos permiten decir dónde está el individuo con respecto a la media de su población. Incluso, por ejemplo, cuando ustedes vean en WIPSI, van a ver que hay criterios de comparación por edades. E incluso las edades tienden a ser cortas.
generalmente van en intervalos de 3 meses en 3 meses o de 6 meses en 6 meses. Porque para estas pruebas y esas edades en específico, la inteligencia puede cambiar muy rápidamente. Por ejemplo, no es lo mismo un niño de 6 años, 1 mes, a un niño de 6 años, 11 meses. Tiene otras habilidades muy distintas. ¿Se entiende ahora sí? Sí, licenciado. Súper. ¿Preguntas? ¿Consultas? Ok. Para las puntuaciones T y para las puntuaciones escalares, ambas funcionan de la misma manera. Las puntuaciones T, ustedes las van a ver en medición 3 con el MMP. ¿Ok? Y las edades escalares, esas sí las vamos a ver ahorita en WIPSI. En WIPSI, WISE y WISC. Entonces, en este caso, pasa por el siguiente procedimiento. Nosotros venimos y calificamos la prueba. ¿Ok? Y de la prueba que nosotros calificamos, me da un valor de 25. Es un ejemplo cualquiera. ¿Ok? Esa es la puntuación natural o puntuación bruta. Ese es el nombre que recibe cuando usted califica directamente este valor. Pero estos valores necesitan traducirse porque imaginemos que tenemos dentro de la prueba de inteligencia, tenemos 14 pruebas, ¿ok? Tenemos 15 pruebas y obtenemos, voy a trabajar con 5 resultados. 25, 8, 14, 20 y 65. ¿Ok? Entonces, esas son las puntuaciones naturales. Así ustedes lo van a ver. O puntuación bruta. Y luego, si ustedes ven, tenemos un montón de valores que van desde 20 hasta un decimal hasta 65. Cuando nosotros queremos traducir entonces estos puntajes brutos, necesitamos pasarlos por un proceso de comparación con el resto de la población. Y aquí es donde entra en juego la puntuación T y las puntuaciones escalares. Porque las puntuaciones escalares y las puntuaciones T nos permiten convertir esta información de puntaje bruto a un puntaje que todos van a poder entender. Como por ejemplo, si usted observa en el caso de WIPSI, estamos hablando de WIPSI, y en una subprueba obtuvo 25 como puntaje bruto, cuando yo busco ese puntaje para la edad del niño que yo estoy evaluando, me va a dar un valor de 9, por ponerles un ejemplo. Porque ese valor de 9 va a poder ser interpretado lo mismo un 9 para un niño de 10 años, para un niño de 8, para un niño de 4. El 9 tiene el mismo significado. Pero si yo solo estudiara el 25, entonces ya no tiene el mismo resultado para un niño de 4, para un niño de 6 o para un niño de 10. No sé si me entienden. Esto va a tomar mucho mayor sentido cuando veamos ya las pruebas. Pero no sé si lo logran entender por lo menos la base de esto, lo más básico de esto. Entonces, es un número que engloba una gran cantidad de población, por decirlo así. No sé, ya me perdí un poco la... Es como por ejemplo, ¿ustedes han utilizado alguna vez el índice de masa corporal? Sí. ¿Sí? ¿Saben cómo funciona? Se lo voy a explicar rápidamente. Aquí en la esquina superior izquierda. El índice de masa corporal es una medida, ¿sí? Que es un resultado que se toma entre su peso en kilogramos dividido entre su altura en metros al cuadrado. ¿Alguna vez lo han hecho? Interesante ese proceso del índice de masa corporal.
¿Alguna vez lo han hecho? ¿No? No, lo vamos a hacer. Vale. Quiero que lo hagamos. Se lo voy a poner esto como un ejemplo. Busquen una calculadora ahí a mano. Y vamos a hacer esto del índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos dice, ¿verdad?, que su peso dividido entre, vamos a ver por acá, aquí está, su peso en kilogramos entre la estatura o la altura en metros al cuadrado. Les voy a poner mi ejemplo. Vale. Pim, 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 pim. Calculadora, aquí está. Ok, yo peso 82 kilos. Ok, y mido 1,80 m. O sea, 1.8, esto al cuadrado. Ok. Si yo mido, multiplico 1.8 por 1.8, me da 3.24. Mido 82 entre 3.24 para darme un valor de 25.3. ¿Ok? ¿Lo hicieron? Sí. ¿Qué resultados obtuvieron? A mí me salió 28.04. Ok. Ahora, voy a poner por acá. Esto, según la Organización Mundial de la Salud, hay criterios que se pueden establecer. Como por ejemplo, para aquellas personas, por ejemplo, que ya les doy ahorita los intervalos. Aquí está. Intervalo, cálculo. Aquí está. A ver. Denme un segundo, aguántenme con esta idea. Ya se lo voy a explicar bien. Aquí está. Ok. Si usted tiene menos de 18.5, la interpretación se entiende como bajo peso. Si usted tiene entre 18.5 y 24.9, se entiende como un peso normal. Si usted va entre 25.0 y 29.9, se entiende como sobrepeso. Si usted va entre 30.0 a 34.9, se entiende como obesidad tipo 1. Si usted va entre 35.0 a 39.9, se entiende como obesidad tipo 2. Si usted va de 40 o más, se entiende como, obesidad tipo 3. Ahora, ¿alguien obtuvo un resultado parecido al mío? ¿De 25.30? Cerca, licenciado. Ok. A mí sí me dio igual. ¿Y cuánto pesa usted? Si lo puede compartir. Sí, yo peso 130. No, pero en kilos. A 60. 60. Entonces, vean, eso quiere decir de que para usted, voy a poner otro color, color verde. Usted que pesa 60 kilos, cuando lo comparamos con la altura, me da un valor de 25.30. Y yo, de 82 kilos y de 1,80 m, también me da un valor de 25.30. Entonces, esto que yo acabo de subrayar, esa sería la puntuación normal, la puntuación bruta. Pero cuando traducimos este proceso, el 25.30 significa lo mismo para usted que para mí, que estamos en sobrepeso.
Ahí ligeramente un poquito, pero estamos en sobrepeso. Entonces, la puntuación natural, que era lo que hablábamos acá, es esta, y la puntuación escalar o puntuación T, que hablábamos de este, va a ser este proceso. Ahora sí, ¿se entendió? Sí. Sí, licenciado. Quedó clarísimo. A ver, ¿quién tiene la manita levantada? Carla. Tiene la mano levantada, pero no sé si tiene algún comentario. Que entendí lo que Ah, es ok. la... ¿Se entendió, Andrea Funes? Nicole, ¿se entendió? ¿Estamos bien? Sí, entendido. Perfecto. Ok. Licenciado, Adelante. más que todo es como una frecuencia, pero ya con términos ya dados, ¿verdad? Escala ya dado. Sí, incluso cuando nosotros vayamos a ver en WIPSI, van a ver que estas puntuaciones escalares tienen media, tienen clasificación y tienen una clasificación muy parecida a la que acabamos de ver. Hay un valor que está dentro de lo esperado, otros por arriba de lo esperado, otros por abajo de lo esperado. Espero que me hayan entendido, pero igual, esto lo vamos a tocar con mucha mayor profundidad cuando ya estemos viendo la... ¿Ok? Ok, para ir terminando. Las pruebas... Licenciado, esto que ¿Sí? nos acaba de mostrar también viene en examen, porque lo miro como es práctico o lo que está viendo es teoría. No, todo esto es teoría. No se estresen por nada, pues aquí no hemos visto fórmulas ni nada. Esa fórmula que les puse de índice de masa corporal es un ejemplo, no Sí, es un que ejemplo. en examen. ¿Ok? Ahora, las normas del criterio de lo que nosotros hablábamos trabajan con puntuaciones que son lo que les estaba hablando, que tenía que ver con las puntuaciones directas o puntuaciones naturales, y que luego estas puntuaciones se convierten en puntajes. En las pruebas existen 3 conceptos relacionados con estas puntuaciones, que son normalización, estandarización y baremación. ¿Ok? En el caso de la normalización, hacemos son 3 conceptos distintos que vamos a utilizar. Normalización es aquel que se presenta cuando al aplicar la prueba a la población, obtenemos puntuaciones normativas. O sea, la distribución de estas puntuaciones siguen la curva normal. Eso quiere decir que la normalización hace referencia al tipo de distribución. El segundo es la estandarización. Eso quiere decir que es el proceso por el cual nosotros aplicamos una prueba a la población meta. Lo que nosotros hablábamos, la estandarización son los protocolos, son la forma de trabajo, el tiempo de aplicación, etc. Pero lo último, que es muy importante que se entienda, es la baremación, que la baremación ya son las puntuaciones normativas que se obtienen de la muestra lo más representativamente posible y según los recursos de una determinada población. Por ejemplo, si todos ustedes me dieran a mí el puntaje que obtuvieron, ¿saben que hagamos ese experimento? A ver, para poder explicárselos, pero no sé, para poder explicárselos con este ejemplo, pero lo tendría que trabajar yo la próxima semana. Lo tendría que trabajar esta semana para enseñárselos el martes. Hagamos un ejemplo. Quiero que todos me pongan, pero de verdad, no se inventen este valor, no se inventen este dato del índice de masa corporal. Y mándenmelo al chat, por favor, para saber si tenemos
normalización dentro de la muestra. Si la estandarización, sabríamos que todos siguen el proceso de llevarlo a cabo, y la baremación, vamos a ver cómo se obtiene. Vayan escribiéndomelo al chat. Ok, para poder explicárselos ya con un ejemplo. Y con eso entonces terminamos la presentación de fundamentos psicométricos. Solo 2 personas me han mandado ahorita el dato. A ver. Ahí estoy leyendo. Ok, vamos encendiendo entonces la cámara para darles las últimas instrucciones. No les di la pausa que les doy generalmente a las 2 en punto, porque los voy a despachar un poquito más temprano. Ok. Los que todavía no han enviado la normalización, los datos del índice de masa corporal, háganmelo llegar por aquí. Si no quiere participar, no hay ningún problema por X o Y motivo, pero quiero hacer este ejercicio y mostrárselos a ustedes la próxima semana. ¿Okay? En este momento, para poder entonces enfocarnos, voy a dividir la clase en 4 aulas. ¿Ok? Las aulas son el número del caso que les va a tocar. ¿Ok? Son 4 casos. Lo que van a hacer es que lo van a leer, lo van a traer discutido, y yo les voy a subir una presentación de consideraciones éticas. Se las voy a mostrar. Las consideraciones éticas, los principios éticos que nosotros debemos de tocar, son estos 5. ¿Okay? Son estos que ustedes van a ver por acá. ¿Okay? Esta presentación también esta es la única que les voy a facilitar, para que ustedes lo puedan leer y puedan ir adelantando la presentación para cuando la veamos el día martes. O sea, ¿en qué se va a basar la tarea? Van a leerlo, van a leer la presentación y vamos a hacer una discusión rápida de 5 minutos por grupo. ¿Ok? Y ustedes escogen un vocero, la persona idónea por ahí, para que pueda defender entonces los intereses de todo el grupo. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Los divido entonces y no se vayan a las aulas. Miren quiénes son ustedes dentro del grupo, y yo les porque eso se asigna automáticamente. O si quieren, yo les puedo decir quiénes son los que están por aula. ¿Listos? Para apuntar. Licenciado, perdone. Entonces, ahorita vamos a hacerlo el caso, lo vamos a leer, lo vamos a discutir, y en 5 minutos tenemos que decirle lo que vamos. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. No, ahorita no. Ahorita ya se pueden ir. Después de que ya identifiquen el número, ya ustedes van a ir a leer esto por su cuenta. Se meten ahí en la sala para verse las caras, ver quiénes son sus compañeros, se ponen de acuerdo y ya trabajan por su cuenta, y con eso estamos listos. ¿Ok? Y el martes hablamos acerca de eso. ¿Ahora sí? Ok. Abiertas las salas. Una vez que se van, ya se ponen de acuerdo. Listos, ya se pueden desconectar. Y nos vemos el día martes. ¿Ok? Gracias y feliz fin de semana. Gracias, Ley. Gracias. Gracias, Lic. Gracias, Ley. Gracias. Lick, fíjese que Sí. se me perdió la invitación del chat.
Tiene que aparecerle a usted, Ariel, como una... No sé si lo logró ver ya. Usted está en el grupo 5. Jimmy, ¿está por acá todavía? Sandy, ¿aquí? Sí, Lick, es que se me fue la luz. Ok. La voy a asignar a usted al grupo 3. Está bien. Y Sí, Jen, yo. ¿cómo Es vamos? que yo se me acaba de el internet me sacó. Ok, lo voy a asignar al grupo 3. ¿Listo? Aún no me aparece, no sé si me vuelve a mandar. Pum, pum. Ok, lo voy a mover a la sala 4, pero no se mueva. Yo lo voy a volver a mover a la sala 3. ¿Le aparece? ¿Ahora sí?